Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Arrueda Fiallos, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. En este momento procederé a explicar sobre el diseño y construcción de un puente de tallarines, de la asignatura Física 1. Física 1. El docente encargado de esta experimentación es el ingeniero Diego Proaño. Objetivos de esta experimentación. Objetivo general. Desarrollar un puente de tallarines en base a la resistencia de materiales y un análisis estructural de los mismos. Objetivos específicos. Desarrollar un diseño de un puente en base a tallarines para una carga de 200 newtons. Aplicar los conocimientos adquiridos en base a la fuerza, tensiones y un análisis estructural. Por último, justificar el desarrollo y construcción de un puente de tallarines mediante el análisis de las cargas, de la estática y de las fuerzas que actúan sobre cada nodo del puente. Trabajo preparatorio. ¿Qué es un análisis estructural? Es un proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas y de las fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto. Este es particularmente importante para que los ingenieros estructurales se aseguren de comprender completamente las rutas de carga y los impactos que las cargas tienen en su diseño de ingeniería. Permiten esto a los ingenieros y diseñadores generar que un equipo o estructura sea seguro para su uso bajo cargas estimadas que se espera que soporte. El análisis estructural se puede realizar durante el diseño, pruebas post-construcción y generalmente representará en los materiales utilizados, geometría de la estructura y cargas aplicadas. Con el análisis estructural se busca definir la distribución de fuerzas y momentos internos, o de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos de toda parte de la estructura. Cuando las condiciones lo ameritan, deben realizarse análisis locales adicionales. Existen diferentes tipos de análisis estructurales. Entre ellos tenemos el cálculo manual, el análisis de elementos finitos y existen software para dicho análisis estructural. Con respecto a los cálculos manuales, se realizan de manera simple, es una forma extremadamente rápida y fácil de evaluar los efectos de fuerzas simples en estructuras simples. El análisis de elementos finitos es un método numérico complejo que se utiliza para resolver problemas complicados que contienen una cantidad de entradas variables, como condiciones de contorno, cargas aplicadas y tipos de soporte. Y por último, los software de análisis estructural que componen diferentes software para un análisis estructural que se puede realizar mediante cálculos precisos sin una dificultad de tener que configurar manualmente el proceso complejo. ¿Qué es un equilibrio? El equilibrio mediante una fuerza sobre un cuerpo que altera sus dimensiones, la forma del mismo, su estado de reposo. Pero cuando varias fuerzas actúan simultáneamente, sus efectos pueden compensarse entre sí. Cuando esto sucede, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Procedimiento de armado del puente de tallarines. Para proceder con la construcción del puente necesitaremos los siguientes materiales. Necesitaremos fideos Toscana, de la marca Toscana, 250 gramos. Necesitaremos bicarbonato, pegamento instantáneo, que en este caso es brujita, pegatanque, que es en este caso pegamento bicomponente, una regla y procedemos con la construcción. En primera instancia necesitaremos dos bases de 50 centímetros, las cuales están compuestas por barras de 22 fideos cada una y unidas mediante bicarbonato y brujita en la parte de la mitad, para así generar una base que sea muy resistente, para que soporte los 200 newtons. Entonces procedemos a ubicar las barras de manera que tengan una separación de 15 centímetros. Nos ayudamos de la regla para que esta sea una medición exacta, una separación exacta. Y aquí se nos da una separación de 15 centímetros. Por otro lado, necesitaremos 3 barras, las cuales están compuestas por 22 fideos igual de 15.5 centímetros, las cuales servirán de unión para las bases mayores y servirán también para que estas sostengan la otra parte, la parte superior del puente. Generamos la separación y procedemos a unir con ayuda de pegamento instantáneo las bases de la siguiente manera. De esta manera. Con ayuda de bicarbonato procedemos a colocar en las diferentes uniones que van a estar compuestas del puente para que este genere una buena sujeción en las uniones. Una vez que las bases estén correctamente pegadas, procedemos a pegar los triángulos, los primeros triángulos, los cuales van a estar compuestos por barras de 12 fideos cada una y con una longitud de 26 centímetros.
Entonces, como lo hemos mencionado, la estructura de los puentes de las barras de 12 fideos cada una debe formar la siguiente estructura: dos triángulos que estén de manera inclinada con respecto a la mitad del puente. Y con esto lo fijamos con brujita, con pegamento instantáneo para que esto quede muy bien sujeto. Continuamos con la realización del puente, observando que en la mitad del puente esté la barra que va en la mitad de la mitad, y la sujetamos. Para que estén sujetas otros triángulos que van a ser partícipes en el puente, necesitaremos otra barra de 26 centímetros, pero esta va a constituir una barra de 20 fideos unido de manera que resista y distribuya el peso a lo largo del puente. Como habíamos mencionado, esta barra de acá superior la vamos a pegar en la mitad, de manera que existan 13 centímetros en la parte izquierda del puente y 3 centímetros en la parte derecha, y nos ayudamos de brujita para que este se sostenga. Una vez que, la barra de la mitad del puente esté muy sujeta en la mitad de la estructura de los triángulos, vamos a utilizar 8 barras, las cuales van a formar 4 triángulos. Como antes mencionado, los triángulos nos debe quedar así: una barra que esté en la parte de acá, para que formen un triángulo con la parte de acá, y la barra del medio debe ir en la parte de abajo de los triángulos, para que esta soporte al peso de todo el puente. Entonces hacemos el mismo procedimiento en el otro lado, para así generar dos partes del puente que sean simétricos con la una, y para que exista una distribución correcta de fuerzas. Una vez que estén formados la otra parte del puente, que es, como podemos ver, están los triángulos aquí y la parte de acá. Con ayuda de dos barras más de 15 centímetros cada una, procedemos a colocarlas en la mitad de la estructura, para que así estas también sirvan de distribución para las fuerzas, las cuales las vamos a colocar en el puente de la siguiente manera. Las vamos a aplicar un extremo en la parte superior del puente, con ayuda de pegamento las fijamos, y la otra parte de esta barra la fijamos en la parte de abajo del puente, para que ésta se pegue de correcta manera y pueda distribuir correctamente las fuerzas. Esto lo hacemos en las dos partes del puente para generar, como antes mencionado, una simetría. Una vez que se encuentren ya pegadas todas las barras del puente, con ayuda de pega tanque, es decir, un pegamento bicomponente, lo preparamos para poder colocarlo en cada nodo del puente, y que éste una de manera correcta cada barra, para que no exista un fallo en la distribución del puente, y del cual afecte a que este no nos resista los 200 newtons. Como anteriormente mencionado, procedimos a colocar, con ayuda del pegatanque, del pegamento bicomponente, lo colocamos en cada nodo del puente, para que este genere una distribución correcta de las fuerzas. Pero además vamos a completar la construcción del puente con dos barras pequeñas, las cuales irán unidas de un extremo de cada triángulo, y las vamos a unir con pegamento instantáneo solamente. Y lo llevamos a pesar con ayuda de una balanza. Como podemos observar aquí, la balanza marca 0 gramos, como podemos ver aquí, y nos ayuda de una olla para que éste distribuya correctamente el peso. Como podemos ver aquí, nos da un peso de 253 gramos, que está en el rango correcto de máximo 255 gramos. Para comprobar con la resistencia del puente, vamos a ocupar una barra, la cual medirá 17 centímetros, la cual estará sujeta a una cuerda que va a sostener al balde. Para realizar las medidas del peso, vamos a utilizar diferentes botellas de diferentes pesos, en la cual nos va a ayudar a completar los 200 newtons. Como podemos ver aquí, vamos a colocar las masas en las diferentes botellas que van a ayudarnos a que todo el balde se encuentre lleno, para así que este soporte los 200 newtons. Podemos ver aquí, están varias masas que le seguimos completando, y aquí tenemos 5 botellas de aproximadamente 1.560 kilogramos, y por último la vamos a completar con una masa, con una botella de aproximadamente 3 kilos con 50 gramos. Colocamos la última masa para que complete sus 20 kilos y un poquito más. Y como podemos ver aquí, nos aguanta perfectamente los
200 newtons, y incluso un poco más del peso establecido. Muchas gracias. De concluido el procedimiento de armado del puente tallarines, procedemos a realizar los cálculos de fuerzas en el puente. Aquí podemos observar un pequeño bosquejo del puente de tallarines que fue realizado anteriormente, y aquí podemos diferenciar estos distintos nodos, en este caso el nodo A, B, C, D, E, F y por último el G. Aquí podemos ver un diseño en 3D del mismo, y por último aquí vemos la fuerza que es aplicada hacia abajo de 200 newtons, y podemos observar los soportes que es el plano RGY y el RAY. Los datos que obtenemos son de la fuerza, que es de 200 newtons, el peso de 2.5 newtons, la longitud del puente, que en este caso es 0,5 metros, y aquí podemos observar que la mitad del puente, en este caso, como podemos ver, desde el nodo A hasta el nodo C es de 0,25. Para poder analizar el puente, primero debemos realizar un análisis en el eje Y. Como antes mencionado, deben ser nulas las fuerzas para estar en equilibrio. Hacemos una sumatoria de fuerzas que en este caso vamos a obtener el RAY más RBY menos el peso y menos la fuerza, que en este caso la sumatoria de estos dos, sobre todo las bases, nos va a dar 202,5. Procedemos a realizar un cálculo en el plano MA, y para poder calcular RB, y el cual nos va a dar una cantidad de 101,25 newtons, reemplazamos esta cantidad en la ecuación que obtenemos acá y nos sale que RAY va a ser igual a 101,25. Análisis en el nodo A antes mencionado. El diagrama de cuerpo libre del nodo A, podemos observar que una fuerza de la barra AB va a dividirse en una fuerza en Y y una fuerza en X. Y aquí va a existir una fuerza ALY y una fuerza ALX, que va a ser dirigida hacia arriba de la superficie, y la fuerza de la barra AB va a estar dirigida hacia abajo de la superficie. Realicemos los siguientes cálculos, que mediante el ángulo que nos mide este DCL es de 41 grados, procedemos a calcular FALY y FALX con el seno y coseno, debido a que es un plano inclinado, y realizamos la sumatoria de fuerzas para poder calcular la fuerza en, el, en la barra AB, en la barra ABY, la cual nos va a dar un valor de 101,25. Este valor lo reemplazamos en la ecuación la ecuación de acá, para poder conocer la fuerza que actúa en el plano AL, para así reemplazar en el coseno, que nos va a dar en la fuerza en X, que nos va a dar de 100,16,4748 newtons, y mediante cálculo vectorial sacamos el módulo de la misma y nos va a dar una fuerza que en la barra AB de 154,3300625 newtons. Como el puente es simétrico, la barra AB va a ser igual a la barra DE, por lo tanto van a tener la misma magnitud. Análisis 2 en el nodo A. Aquí tenemos un análisis de la barra AF, que igual se va a dividir en X y en Y. Realizamos el mismo procedimiento antes mencionado, pero a diferencia de este, vamos a utilizar un ángulo de 22 grados. Realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y para conocer la fuerza fuerza AFY, que va a ser 101,25, y esta va a ser igual a la fuerza ALY. Realizamos el mismo procedimiento para conocer a FAL y conocer FAX, que en este caso FAX nos da un valor de 250,6025 newtons. Realizamos un cálculo vectorial sacando el módulo del mismo, y nos da un valor de 270,2835. Como lo mencioné anteriormente, es un puente simétrico, por ende la fuerza en la barra AF va a ser igual a la fuerza en la barra FE. Análisis del nodo C. El nodo C se compone con la barra BC, que se va a dividir en BCY y BCX, y de igual manera va a existir una fuerza ALY y una fuerza ALX. Realizamos el mismo procedimiento anterior, pero en este caso con un ángulo de 47 grados, para obtener los valores. En este caso nos dio una fuerza BC de la barra BC de 138,4419 newtons,
y con el mismo concepto anteriormente mencionado, y esta va a ser igual a la fuerza de C. Conclusiones. Una vez concluido el diseño y construcción de un puente base de tallarines, se procedió a observar que una buena unión en cada nodo que lo compone otorga una correcta distribución de fuerzas, que son aplicadas a dicho puente. Esta distribución de fuerzas se lleva a cabo únicamente cuando el puente está terminado. Por ende, adquiere rigidez siempre y cuando todas las componentes del mismo se encuentren unidos entre sí. Por otro lado, un correcto entendimiento en base a un análisis estructural va a ser un punto clave para la construcción del puente, debido a que con un buen diseño y un análisis de la estructura, esta va a ayudarnos a que se distribuyan de manera correcta las fuerzas aplicadas en el mismo. Por último, el cálculo de la distribución de fuerzas axiales fueron claves para el entendimiento de cómo actúa cada barra de fideos utilizado en la construcción del puente, lo que permitió generar un entendimiento en base a qué parte del puente se debe reforzar para que éste cumpla su cometido de soportar una fuerza de 200 newtons. Muchas gracias.